Sentido saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa. Esta pieza periodística ciudadana que precisamente busca fomentar virtudes ciudadanas a través de ingresar a nuestra clínica los temas que tanto nos preocupan, pero también de socializar las huellas de hombres y mujeres que desde sus espacios contribuyen a crear sociedad, contribuyen de manera generosa y permanente. El día de hoy, como ustedes pueden observar, nos acompaña el doctor Carlos Castillo Chávez, quien está al frente desde la parte administrativa y académica de Universidad Yachay Tech. ¿Lo pronuncié bien, doctor Carlos? Doctor Carlos Castillo, buenas noches. Carlos, aquí Don Carlos, buenas noches, bienvenido a Bajo la Lupa y gracias por permitir salir de la formalidad del doctor, pero ante una prácticamente personalidad en el mundo de la academia, como lo es usted, no podría. Doctor Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias, es un placer estar con usted y le agradezco mucho la invitación y el tiempo. Valga un poco para poner en escena quién es el doctor Carlos Castillo, ya lo manifesté, está al frente de Universidad Yachay Tech, pero dentro desde el mundo de la academia, él es reconocido por ser pionero en biología matemática. De hecho, su doctorado está hecho en el campo de la filosofía de las matemáticas y obviamente dentro de Google Escolar, por citar, usted y yo y quienes nos ven, muy especialmente nuestras audiencias en Estados Unidos y en Europa, nuestros hermanos migrantes, pueden encontrar sus artículos, sus libros, sus papers, sus últimas investigaciones. Doctor Carlos Castillo, agradeciendo también por haber aceptado nuestra invitación y el gesto, y hay que resaltar aquello, que usted sin ningún reparo nos aceptó y su equipo de comunicación muy amablemente a poder ingresar a su campo de conocimiento, pero también a su perspectiva y su personalidad para con lo que ha sido la educación superior. Doctor Carlos Castillo, ¿qué se concibe como educación superior y hacia dónde los académicos, los teóricos y toda esta discusión y debate que se lleva en la academia apunta a la educación superior, lo que sería educación superior de vanguardia? La educación superior en general siempre ha sido la fuente que avanza el conocimiento y también la fuente que defiende el conocimiento pasado y también una fuerza muy conservadora que trata de preservar los modelos del pasado. Esencialmente la educación superior es una cosa complicada que debe de estar cambiando, debe de estar rehabilitándose, debe de estar constantemente reinventándose. Y muchas veces el éxito del pasado nos mantiene en el pasado. Y reinventarse una y otra vez es uno de los grandes desafíos de la educación superior. ¿La educación superior es consustancial al dinamismo o los propios actores de la educación superior deben llevarla al dinamismo? El centro de la educación superior está en los profesores, el centro de la universidad está en los profesores y los investigadores. Pero indudablemente qué tan buena es una institución que otra depende de qué tan a la vanguardia hay, qué tan independientes son, qué tan independiente es la vida de un investigador, si puede decir, escribir lo que quiera, si puede investigar o hacer lo que quiera. De eso mucho depende y depende también muchas veces de cómo la sociedad ve la investigación y qué tanto les permite inventar y reinventarse una y otra vez. Y ahí en ese tema, en lo que se está planteando, voy a tratar, doctor, y perdonar si lo hago, de profundizar mucho más su pensamiento, porque es importante que América Latina, Ecuador y todos los países del Cono Sur puedan conocer una perspectiva de alguien que ya ha transitado dentro del mundo de la academia y que obviamente por los académicos es muy respetado. Usted señalaba que la importancia de la educación superior está en sus profesores y sus investigadores, pero esto parece un canal dual, porque yo no puedo tener profesores buenos e investigadores buenos si no tengo una institución de educación superior fortalecida y que cuente con los recursos. ¿Qué tan importante, doctor Carlos, es una universidad que pueda contar con los elementos necesarios, no solamente mínimos, sino suficientes e incluso que estén totalmente amplios para yo tener profesores e investigadores buenos? En algunas áreas es fundamental. Los recursos obviamente son lo fundamental, pero lo que es importante de la facilitación de los recursos, y esto se hace muchísimo en muchas partes del mundo, es que esos recursos no se distribuyan simple y sencillamente por apoyar la investigación, sino que se distribuyan de una manera competitiva. En pocas palabras, el investigador activo se debe de probar y le debe probar a la comunidad de educación superior
con cada propuesta que está a la vanguardia, que está haciendo algo interesante y que los fondos deben de ir a él o a ella en lugar de otra persona. ¿Cómo yo puedo medir como académico si un aporte investigativo es importante? Y me censura si estoy equivocado. ¿Porque crea debate? ¿Porque hay contradicción? ¿O porque hay acuerdos de esa tesis? Los tres son Okay. claros. Realmente el que decide cuál es el valor de la comunidad académica, de la contribución académica, es precisamente la comunidad académica. Pero no es la comunidad académica local, no son tus vecinos, es la comunidad académica mundial. Y esta contribución puede ser en avanzar el conocimiento, en desafiar el paradigma actual, o simplemente puede ser destruir hipótesis del pasado. Va muy de la mano, doctor, con esa contribución académica que responda a las demandas sociales. Esa es una situación que diría yo es más del siglo XXI, que se ha metido mucho y que tiene que ver precisamente con la investigación transdisciplinaria, que conecta la comunidad también con la universidad. Lo que llamamos interdisciplinario es dentro de la universidad. Transdisciplinario quiere decir que también se sale de la universidad. Y esa es la universidad del siglo XXI, y muchas están tratando de hacer el siglo XXI y otras no saben cómo. Y parte de eso es la misma estructura universitaria. Las universidades están divididas en cajitas. Está la cajita de biología, de matemáticas, de física, etcétera, etcétera, etcétera. Y los problemas que nos interesan ahora son cambio climatológico, sostenibilidad, enfermedades infecciosas que se transmiten globalmente. Y la pregunta es, ¿a qué campos pertenecen, a qué departamentos pertenecen estudiar estas preguntas? Y no pertenecen a un campo en particular, pertenecen a todos. Entonces necesitamos crear escuelas de ese tipo, universidades de ese tipo. El presidente de la última universidad que estuve en los Estados Unidos es Michael Crow, que es primo hermano de Indara Crow, que ha escrito y ha revolucionado con lo que se llama la nueva universidad americana. Y él simple y sencillamente... Algo, doctor, que tiene que ver con esto, lo que se conoce como las universidades corporativas, o no tanto sobre ese campo. No tanto de eso, pero mezclarse también con el mundo corporativo y todo es muy importante. Esta es la universidad del siglo XXI, no podemos abandonar el impacto económico de las universidades, pero lo que han hecho es cambiar el modelo. Entonces no hay departamentos en la Universidad Estatal de Arizona, hay escuelas. Y yo, una de las que pertenezco, hay antropólogos, hay matemáticos, hay ecólogos, hay físicos. ¿Todos doctores? Todos PhDs, pero con una trayectoria de investigación muy alta, pero todos dentro del mismo departamento. Allá tengo un programa de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y de la vida dentro de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social. Ya no tienen que estar dentro de las escuelas de matemáticas, ni mucho menos. Pero hay colaboradores, evidentemente, de cada escuela que me permiten, obviamente, tener un trabajo articulado y un trabajo sumamente desarrollado. No solamente hay colaboradores, son parte de la escuela. Nosotros contratamos matemáticos, nosotros contratamos antropólogos, nosotros contratamos economistas dentro de la misma escuela. Una escuela que hay también, que es la Escuela de Sustentabilidad, tiene precisamente eso. ¿Qué necesitamos para estudiar sostenibilidad? Necesitamos economistas, necesitamos ingenieros, necesitamos matemáticos, necesitamos biólogos, necesitamos todo tipo de persona que esté trabajando en áreas relacionadas con la sostenibilidad. ¿Por qué los tenemos que tener en departamentos separados? El profesor Amir Tassin señalaba en uno de sus textos sobre desarrollo sostenible todo esta conversación un poco recogía lo que ya se estaba manifestando sobre la academia, donde debemos empezar a trabajar para preocuparnos por el medio ambiente y otros factores similares. En esa línea, ¿qué es lo que la academia empieza a manifestar y cuál es su clamor frente al desarrollo sostenible del medio ambiente y cómo empieza también a involucrar el sector económico, empresarial, entiéndase, y el sector universitario académico? Obviamente hay científicos que han mostrado un gran liderazgo como Paul Ehrlich de Stanford o Simon Levine de Princeton, pero en general la comunidad universitaria le encanta vivir en la Torre de Marfil. Lo que ha cambiado es simple y sencillamente el costo de la educación, la demanda de los padres, las demandas de las comunidades, de que las universidades que tradicionalmente sí han contribuido a la economía de los lugares, que ahora puedan un lugar mucho más activo, mucho más directo y mucho más inmediato. Entonces las presiones... Las exigencias son altas. Exactamente.
Las presiones son fuertes, pero han venido de afuera. Yo creo que eso ha sido una presiones muy importantes. Cuando la gente en muchos países paga tanto por la educación, espera que cuando sus hijos salen preparados, que sus hijos estén listos para funcionar en el siglo XXI. Y no podemos seguir con modelos de educación del pasado, aunque estén basados en investigaciones y todo, tenemos que responder a las necesidades del mundo. ¿Podría ser tomadas esos modelos como referenciales para empezar a lo que usted señalaba al inicio de esta entrevista, a repensarse cómo yo veo la academia? Es muy importante que se repiensen, y fíjese que ha habido periodos en la historia donde ha pasado eso. Por ejemplo, en 1862, después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, muere más de 1 millón de personas, el norte y el sur están separados, todavía hay mucha separación. Abraham Lincoln, cuando el país está en la ruina económica, dice, hay que construir una universidad en cada estado que eduque al campesino y al hijo del obrero. Okay. Eso es lo que, y se crean universidades muy malas como MIT, Wisconsin, Cornell, que son ahora de las universidades más extraordinarias. En 1862, con el Acto Morrill, se crea este cambio y Abraham Lincoln cambia el paradigma de la universidad, que antes era más alemán o griego. Y la lleva a una universidad que responde más a la problemática del mundo, a los problemas agrícolas. Se crean las escuelas de veterinaria. Un poco se aleja, doctor, de ese pensamiento de algunos pensadores, y yo respeto, porque una de las virtudes ciudadanas que bajo la lupa profesa y promulga y practica es el respeto al pensamiento distinto, pero de pronto un poco se cuestiona. Algunos pensadores señalan que las universidades ciertamente deben hacer investigación, pero debe estar, ellos señalan, insisto, no es mi comentario personal, pero ellos señalan que debe estar como el rédito económico. Pero lo que usted ahora manifiesta, ¿cómo entonces se llevó a una universidad a responder a las demandas sociales? Ese pensamiento que es de vanguardia y que toda la universidad debe trascenderse allá, obviamente en contra de esos pensamientos, de esos pensadores, valga la redundancia, que señalan que la universidad ciertamente debe hacer investigación, pero debe tener ese pensamiento como rédito económico, doctor Carlos. Yo creo que esa es una visión muy limitada. Yo creo que la gente se le debe permitir que investigue cualquier cosa que ellos deseen hacer. Y en verdad ha habido muchas investigaciones que 100 años después se han encontrado de un valor inmenso. Okay. Ahora, sin embargo, lo que es diferente, y eso lo ve en muchos de cómo se dan fondos de investigación en Estados Unidos, es que no hay limitaciones de lo que puede hacer uno en la universidad, pero el gobierno, como ejemplo con la Fundación Nacional de Ciencia o los institutos de salud, ellos dicen, todo el mundo puede hacer la investigación que quiera, pero yo voy a dar fondos de investigación para que se haga esto que está en el mejor interés nacional. Ellos deciden cuál es la agenda nacional, y la agenda nacional no la elige un grupo pequeño de individuos, elige un número inmenso de investigadores, de líderes políticos, dónde se debe de invertir, como ya sea el VIH, ya sea el cáncer, ya sea la sostenibilidad, el cambio climatológico. Por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos el gobierno de Trump está simple y sencillamente eliminando fondos de investigación en áreas de cambio climatológico. Es una posición ideológica, es una posición errónea, pero los gobiernos deciden cuáles son las prioridades nacionales, y obviamente el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, tiene mucho poder en esa decisión. Bajo esa percepción de universidades de vanguardia, allá, y su consejo para las demás universidades es que, pese a que hay que propender hacia una respuesta a demandas sociales, de igual manera debe conservarse el respeto para quienes deseen investigar algún campo de conocimiento, algún hecho que produzca una investigación que no necesariamente responda a demandas sociales, doctor. Yo creo que es fundamental, yo creo que el respeto es fundamental. En Estados Unidos, en los casi 40 años que llevo en la academia, a las únicas personas que no se respetan y que me di cuenta inmediatamente es a las personas que no trabajan. Okay. Esa, si hay el respeto total es como si alguien hubiera muerto y le preguntamos, ¿y esa persona que cómo está? Y dice, ya no hace nada. Ese es un insulto tremendo, y obviamente independientemente de eso también los salarios, las promociones y todo depende de qué tan activo es eso. Yo estuve como miembro del Premio Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, del comité que me nombró el presidente Barack Obama, y estuve 6 años. De hecho, en lo posterior le entregó una congratulación, y lo traigo a colación también, gracias por plantearlo dentro de la conversación, porque observé y
de manera justa usted lo hizo, yo también lo hubiera hecho. Y usted señaló que lo llevó a que el presidente Obama le entregue esa condecoración, sus méritos académicos, sus buenas investigaciones, más que otra situación. Sí, efectivamente, yo he recibido varios premios. Este fue un nombramiento presidencial para que yo le ayudara a evaluar al presidente. Éramos 12, quienes eran los mejores investigadores de carrera de toda la vida. Lo que era interesante eso es que había candidatos que eran premios Nobel, pero no habían hecho nada mucho bueno después del premio Nobel. Esos ya no se les consideraba. Lo que queríamos era personas que tenían 60 años, 70 años, 80 años, pero independientemente de la edad, seguían trabajando, seguían investigando, seguían contribuyendo al país, seguían contribuyendo a la educación de la gente. Y si la persona no era activa en el momento que se le diera el Premio Nacional de Ciencias, no se le consideraba. Y esta es una lección muy importante, porque muchas veces alguien ganó un premio Nobel, obviamente es maravilloso, pero dentro de los logros de los Estados Unidos, ¿verdad? Esa persona, si no continúa el mismo nivel de actividad hasta el día que se muera, ya no se considera un científico tan activo. Sin duda alguna, esa condecoración le generó a usted también un fortalecimiento de su pensamiento y lo llevó mucho más a involucrarse con la academia. ¿Qué le generó cuando el presidente Clinton le entregó también una condecoración? Pues el presidente Clinton fue el primer presidente que me dio una condecoración por ser un gran mentor. Y yo, entrenar a gente joven es muy importante. El presidente Bush fue el que me dio por mi investigación. El presidente Bush me dio $500,000 por ser uno de los investigadores más prometedores de todo el país. Clinton fue el primero que se creó esos premios por mentoría. Y la mentoría es fundamental porque si yo estoy donde estoy, es porque ha habido un grupo de gente inmenso que me ha ayudado, que me ha entrenado, que me ha cuestionado, que me ha criticado duro mi trabajo académico para que me vuelva mejor. Esa es la academia, ahí no hay lugar para gentes con corazones débiles. Tiene uno que estar dispuesto a aguantar todo tipo de crítica. Y esa es la gente que me ha ayudado más en la vida y yo me he dedicado mucho a eso y por lo mismo he ganado una serie de premios importantes entrenando a gente joven y obviamente he tenido un gran número de PhDs en matemáticas. Por ejemplo, estoy entre los 250 que ha producido más PhDs en la historia de las matemáticas, no nada más en el mundo, no nada más en los Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces yo estoy muy orgulloso de eso, sobre todo del gran número de latinos de los Estados Unidos y de Latinoamérica. La acompañan en ese orgullo, doctor, quienes le seguimos y quienes algún momento deseamos también poder tener la bendición y obviamente con esfuerzo recorrer ese camino que usted ya ha trazado para también contribuir con la academia, porque estos logros a nivel académico, y le habla a alguien que está apasionado por también seguir esas huellas dentro del mundo académico, no son logros para uno, son logros para la comunidad y uno se va feliz a su cama cuando sabe que ha contribuido y ha hecho algo por quienes nos ven y por quienes están esperando ansiosos alguna respuesta a alguna demanda social, doctor. A mí me parece eso fundamental. Como usted sabe, yo he publicado muchísimos artículos, muchísimos libros. Dentro de 10, 20 años van a ser obsoletos. La gente se olvidará, lo cual sería normal, ¿verdad? Pero toda la gente que he formado, que son miles de estudiantes de colegio, cientos de estudiantes de universidad de pregrado, ¿verdad? Y con 46 PhDs, pronto llegaremos a los 50, y como 25 de postdoctorado, y toda la gente joven que les ha ayudado en sus carreras a que se desarrollen como investigadores, eso crea la segunda generación, la tercera generación de investigadores que van siguiendo con el modelo o con parte del modelo que yo hago, modificándolo, cambiándolo, mejorándolo, donde la mentoría y la educación son importantes. No puede haber educación sin investigación. Es importante que no puede haber educación sin investigación porque no estamos enseñando la Divina Comedia, estamos enseñando ciencia que cambia constantemente y si no nos mantenemos al día, estamos engañando a nuestros estudiantes. Ciencia donde hay profesionalismo, rigurosidad y también apertura hacia que ese aporte pueda ser contrastado. Exactamente, y cambia. La biología de hace 10 años y la de hoy es totalmente diferente. Si yo estoy enseñando biología de hace 10 años, ya no les estoy enseñando a mis estudiantes lo que está pasando en el mundo. Y esa es la complejidad que hay en el mundo actual. Por ejemplo, las supercomputadoras. Yo me retraté con una de las más rápidas del mundo, creo que fue en el 2013. A las 2 semanas China ya tenía una más rápida.
cambia el mundo constantemente. ¿Cómo nos adaptamos? No hay profesor, por ejemplo, ahora, que sea tan hábil en métodos computacionales y todo de tipo, de que tenga 70, 80 años en general, muy pocos, pero los jóvenes ahora tienen que ser adeptos a los métodos computacionales y a los modelos, los economistas, los biólogos, los sociólogos. En el pasado no teníamos que pasar por eso, pero el mundo cambia y nos tenemos que adaptar, y nosotros como profesores debemos de apoyar a los jóvenes a que se eduquen en el siglo XXI y no en el siglo XX. Doctor, sigo profundizando de lo que usted ha manifestado muy especialmente para nuestras audiencias. Usted ha dicho que existió de alguna manera cierto pensamiento después de que el premio Nobel no ocurrió nada más. Abstrayendo ese concepto e ingresándolo al mundo de los doctorados. Después del doctorado, ¿se acabó? ¿O es solamente un abreboca a qué mundo, doctor? Es el empiezo en muchísimas áreas. Por ejemplo, el doctorado no lo es todo. No, ni remotamente. Si quiere uno ser profesor en una universidad de investigación en el mundo, por ejemplo en la física, es una de las áreas más complicadas. Ahora tengo que hacer 1, 2, 3 postdoctorados. Y después de 3 postdoctorados y no demuestro que realmente voy a ser famoso, que me den una posición en una universidad de investigación en física es imposible. Yo admiro a la gente que se pasa por 3 postdoctorados luchando por sus sueños, que publican muchísimo, que son muy prometedores, pero al final de cuentas dicen, hay 5 mejores que tú y no te podemos contratar. En las ciencias biológicas son 3, 6 años de postdoctorado rutinariamente también. Entonces, yo todavía viví en el mundo que hacer un postdoctorado me fue suficiente para que me dieran una posición en una universidad elite, de las mejores del mundo. Pero en esos 3 años mi producción académica fue inmensa y por eso me contrataron. Por ejemplo, me fui a la Universidad de Cornell, que me hizo una oferta solo hasta que se enteró que Harvard me había hecho una oferta. Si Harvard no me hace una oferta, Cornell tampoco me hace una oferta porque yo era postdoctor en Cornell. Hay esa valoración constante. Por eso cuando la gente dice que comparar es malo, es erróneo. Equivocado. En la academia las comparaciones serán melodiosas, pero son continuas. Pero lo que más importante es que uno como académico reconoce dónde está la calidad. A mí no me importa decir que hay un grupo de biología matemática más fuerte en otra universidad con la mía. Si lo hay, lo hay. La pregunta es cómo me vuelvo tan bueno como ellos. Pero tengo que tener referentes y no me tiene que dar miedo decir que un grupo es mejor que otro. Debo de aspirar a ser como ellos y en un país como en el Ecuador debemos de colaborar con ellos. ¿Cuáles son los líderes en las matemáticas aplicadas? Hay que colaborar con ellos. ¿Cuáles son los líderes en la física? Hay que colaborar con ellos. Ellos tienen que ser el referente de lo que es lo mejor. Y tener miedo a hablar de que hay mejores grupos que otros y contar las publicaciones de Scopus sin darnos cuenta de los reconocimientos ni la calidad es minimizar el campo académico. Una visión sesgada, doctor. Dígame. Una visión sesgada, doctor, cuando empiezo solamente a fijarme en, por ejemplo, las publicaciones de Scopus y las publicaciones sin Scopus y el puntaje que yo tengo, doctor. Es sesgada una visión sin empezar a también observar los otros ítems, por así decirlo, para yo poder valorar. Sí, hay muchos factores y ciertamente evaluarte con un solo número no es importante. Por ejemplo, hay gente que puede tener, por decirlo así, 50,000 citations, citas. Pero si uno observa eso, el artículo, lo que pasa es que escribieron muchísimos artículos que tienen 5 o 10 citas. Hay gente que pudo haber escrito 5 artículos y cada artículo tiene 1,000 citas. Esa persona está causando un gran impacto. ¿En qué revistas se publican? Por ejemplo, si publica uno en Ciencia o en Nature o en Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, pues es muy complicado. No todas las publicaciones ahí son iguales y del mismo impacto, pero el escrutinio que hay para que le acepten una publicación es increíblemente demandante y gente que no ha pasado por esas etapas de rechazo, de humillación, de que le dicen, no, esto no sirve, esa gente no entiende lo que es la academia. Y la pregunta muchas veces, ¿y para qué hacemos eso y para qué sirve eso? Y la pregunta, y cuando vas a un hospital y hay ese equipo moderno, ¿quién lo hizo? Y cuando te vas a tratar del cáncer, ¿quién lo hizo? Todas estas personas que escribieron artículos que contribuyeron muy poquito al cáncer, cumulativamente lograron que se haga todos los avances que tenemos. Y hay gente que no quiere pensar en eso porque es ser investigador de punta
es extraordinariamente difícil, es demandante física y mentalmente, y muchas veces, voy a ser sincero, muchas veces se destruyen hasta las familias por la obsesión por hacer la investigación. Duro el trabajo, Es durísimo, complicado. durísimo. Y nadie te está vigilando, es simplemente obsesivo. Hay gente que se mete a trabajar en un problema y está meses totalmente perdido de sus familias y todo. Entonces, gente que no ha hecho eso no lo entiende. Y la pregunta es, ¿qué debe hacer un estudiante que quiere llegar a esto? Debe estar totalmente apasionado para hacer algo, y si quiere decir medio loco por la ciencia. Si no tiene ese apasionamiento, no va a lograr sus sueños. Doctor, hace mucho tiempo se decía, cuando yo estaba en la universidad, que, y en algún momento un profesor también me indicaba, y nos indicaba a todos que estábamos estudiando ese campo maravilloso en las ingenierías. Él esgrimía que luego de la ingeniería, pues tenga su ingeniería, viene la maestría. Se puede decir ahora en las universidades de vanguardia, doctor, que luego del doctorado viene el postdoctorado. Y aparte, y le hago ahí mismo otra pregunta, Sí. ¿el que logra un PhD domina la materia? ¿O qué significa para alguien en este momento, por ejemplo, que culmine su PhD? ¿En qué grado está esa persona y hacia dónde debe ir si quiere continuar en la academia? PhD uno no domina absolutamente nada. Hay una esposa de un investigador muy famoso, me dijo una vez, dice, es que todo científico tiene miedo de que el mundo descubra que él es un fraude. Y ya hay muchísimo de verdad en eso, porque uno sabe tan poquito, no importa cuánto esté, tan poquito. Además, cada que uno hace investigación, descubre uno algo y eso crea 10 preguntas más. Entonces, entre más investiga uno, se da uno cuenta que sabe uno menos. Y eso es algo muy penoso, muy doloroso, etcétera, que se da uno cuenta que la investigación es durísima. Entonces, el PhD, lo único que demuestra el PhD, y obviamente depende de qué institución, de qué consejero y todo, lo único que demuestra es que uno puede ser independiente y puede hacer investigación sola y se puede enfrentar a los desafíos importantes simple y sencillamente por la preparación que tuvo eso. No necesita uno tener el PhD para eso. Hay gente que con menos ha empezado a hacer investigación de punta, muy poca, pero el PhD está fabuloso. Pero el PhD es prueba de que cuando menos ya nos demostraste que puedes ser un investigador independiente, que no necesitas quien te esté cuidando, que tú te puedes autoenseñar y entender problemas por ti mismo. Que obviamente también depende de la institución de educación superior para que le den a ese trabajo la rigurosidad y la altura que se debe. Sí, desgraciadamente hay de doctorados a doctorados en los Estados Unidos, por ejemplo, a principios del siglo XX, muchos de los doctorados de matemáticas y de muchas áreas no eran de alto nivel. Viene la gran inmigración europea y todo sube. Y todo sube. Y de ahí en adelante los doctorados en los Estados Unidos, en las universidades, han sido absolutamente de punta, pero no fue siempre así. Y en muchos lugares en Latinoamérica a veces les da miedo construir doctorados porque no van a ser tan buenos como lo de Stanford o de Harvard, pero desde mi punto de vista hay suficientemente gente buena para que los doctorados sean de calidad. Los mejores doctorados no sabe uno, pero puede uno sacar a gente que puede llegar a ser increíblemente famosa dentro de nuestros doctorados en el Ecuador o en Colombia. Entonces, claro que sí, ya ha pasado. Ok, doctor, para nuestra audiencia ecuatoriana y para quienes nos están también viendo en el exterior, en una cápsula, ¿cómo la Universidad de Vanguardia empieza a observar la vinculación? La vinculación es algo complicado, como me dijo un colega, es el rector de la UTE, la vinculación no es ir a medir la presión de la gente en una ciudad. La vinculación es una situación complicada, precisamente porque la palabra vinculación no se ve directamente conectada con lo que es la universidad, y la vinculación se aplica a casi todas las actividades del país. Todo el mundo debe... Suena inclusión. Sí, suena inclusión y suena que tiene que ver algo con la comunidad. Yo creo que es más, sería la transdisciplinaridad, sería más importante, que quiere decir que la investigación que estoy haciendo tiene una conexión directa con la comunidad, con el cambio social. Es decir, seguimos profundizando en el pensamiento de que debe responder mi actividad dentro del ámbito de la educación superior a las demandas sociales. Exactamente, eso para mí es la vinculación de alto orden. En Estados Unidos, en el National Science Foundation, tienen dos categorías cuando te evalúan cada propuesta. Uno es el mérito intelectual y el otro serían lo que aquí llaman vinculación, pero en Estados Unidos dicen los impactos masivos de tu trabajo.
Doctor, valió hacer todo este panorama de la educación superior y cómo las universidades de vanguardia y los académicos de punta, insisto, yo le agradezco como ciudadano y también como un apasionado por la academia que transita para ese mundo ya estoy haciendo mis estudios doctorales en economía, empresa y ciencias sociales en una universidad europea, la Universidad de Sevilla. Cómo usted de manera generosa ha contribuido con sus investigaciones. Y le decía que valió hacer todo este preámbulo para ir de lo macro a lo micro. Su generosa aportación dentro de la Universidad Yachay Tec como rector. No solamente su aporte a nivel académico, sino a nivel administrativo. Y dentro de todo lo que está haciendo actualmente Yachay y todos estos productos, entre comillas, que es investigación para empezar a crear conocimiento, está también las cooperaciones internacionales, los intercambios entre la comunidad, en fin. ¿Cómo usted puede socializar para con nuestras audiencias cómo está caminando Yachay y hacia dónde se mira? Y también, obviamente, y lo digo porque desde su posición yo también lo diría, el reto es de que todas las demás universidades me emulen a mí. ¿Cómo hacemos investigación? ¿Y hacia dónde va enfocada esa investigación? Mire, indudablemente que la Universidad de Yachay Tec en su concepción intelectual es un proyecto realmente innovativo dentro de Latinoamérica. Es el deseo de construir una universidad de alto nivel. Profesores 100% PhD. Profesores 100% PhD y que estén haciendo investigación. Okay. Importante. Y eso crea un conflicto generacional. O sea, en los Estados Unidos ha habido universidades donde de repente llega un nuevo rector, deciden que van a cambiar, van a traer más investigadores y contratar a gente que tiene más alto nivel en la investigación que los que tienen es un conflicto inmenso. Okay. En los Estados Unidos los que contratan a los profesores son los otros profesores. Entonces contratar a alguien que es mucho mejor que tú, que tiene mejor récord, complicado. Que tiene más, muy complicado. Me decía un profesor de la Universidad de Cornell, dice, las universidades progresistas contratan a profesores que están un poquito arriba de la media. Okay. A nadie le gusta contratar a alguien que esté por debajo de la media. O que es un extremo, que es lo que dicen un outlier, que es de lo mejor. No, porque si contratas a alguien que es mucho mejor que todos, entonces todos nos vemos mal. Okay. Entonces, la idea y la concepción de que vamos a crear una universidad de punta inmediatamente ofende a las otras universidades. Ahora, pero porque se lo ve de pronto desde el punto de vista negativo, doctor. Porque si de pronto, yo era mi pensar siempre en la universidad. Si yo, por ejemplo, en una ingeniería tenía profesores que eran magíster, esperaba que en el doctorado, y de hecho fue así, eran profesionales que estaban estudiando postdoctorado, su segundo, ni siquiera en el primero. Entonces también dentro del mundo de las universidades, trayendo también ese concepto, si hay una universidad de vanguardia con profesores 100% PhD que investigan, también entonces yo en vez de empezar a criticarla como tratar de excluirle lo que usted manifestaba, ¿no? por la media, cercana a la media, ¿por qué no ir hacia la emulación? Sí, y ganan todos. Estoy de acuerdo, pero hay algo diferente un poco en la academia, porque muchas veces las demandas que se han hecho a muchas universidades han venido por dictamen, cambio de reglas. Okay. Todo el mundo debe tener su PhD para tal fecha, como si eso fuera a resolver los problemas, muchas de ese tipo. Entonces eso crea cierta preocupación. Yo conocí el otro día a un rector, 62 años, que está tratando de terminar su PhD, piensa que lo va a terminar en 3 años, tiene presión para terminar su PhD. Dice, Carlos, ya a los 65 años, ¿qué voy a hacer? Y es una posición muy válida y muy interesante que nos debe preocupar. Pero por otro lado, si les pregunto a todos ellos, ¿qué pasa si construimos un hospital de punta? Okay. Donde hay investigación contra el cáncer, donde hay investigación, y traemos como en Estados Unidos. Y traemos a las mejores gentes para hacer sobre el cáncer. Ningún otro hospital se enojaría porque saben que simple y sencillamente la capacidad de hacer eso no existe dentro de los hospitales. Ahora, algún hospital diría, ¿por qué no lo hacemos aquí? Pero muchas veces cuando se hacen los cambios dentro de estructuras existentes, se tendrían que romper jerarquías, acuerdos especiales y aspectos culturales. Y eso lo cultural sobre todo, un puño fuerte, ¿verdad? Muy difícil. Yo soy el profesor más importante de aquí. Fíjense, en Estados Unidos podemos contratar un profesor asistente y le podemos pagar más que un titular.
le podemos pagar mucho más, porque es tanta promesa que decimos queremos traerlo y le vamos a pagar mucho más. Okay. Hay gentes que a veces hasta los empieza uno a cierto nivel y los brinca 2 niveles y los pone al más alto nivel. Hay profesores que ganan el doble o el triple de otros titulares. O sea, la idea de tener a los mejores científicos posibles, cueste lo que cueste en el primer mundo, por decirlo así, es innegable de contratar a los mejores cirujanos para los mejores hospitales. Se los quieren tener en Houston o se los quieren tener en Nueva York. Se pelean por los mejores cirujanos. Entonces, esa idea de tratar de contratar al mejor es para mucha gente insultante, esa idea de que todos debemos ser iguales, que todas las universidades deben ser iguales. La idea es que hay universidades con funciones diferentes y en los Estados Unidos hay universidades con funciones diferentes. Hay muchas universidades que se dedican a la educación de pregrado. Okay. Estas universidades... Únicamente pregrado. Sí, pero todos tienen PhD y todos hacen investigación. O sea, no se puede concebir educación de pregrado sin educación. Y tenemos escuelas como Harvey Mudd, que es tan buena como Caltech y que es una universidad de pregrado. Y tenemos Wesley College, y tenemos Smith College, y tenemos Colgate, y tenemos muchas universidades donde la educación de pregrado es de primera, con profesores muy buenos, con PhDs que están haciendo muy buena investigación, pero no son los líderes de la investigación del país, aunque de vez en cuando sí hay gente que le gusta trabajar en esas instituciones y se han vuelto líderes de la educación. Doctor, ¿para dónde transita Yachay? Leía dentro también las redes sociales, son muy activos, que los muchachos, los estudiantes contribuyen, ya están empezando a contribuir y los profesores brindan ese acompañamiento y también hay esa retroalimentación porque hay profesores PhD que son activos en investigación y los estudiantes también se empiezan a emocionar y empiezan a incursionar en ese mundo. ¿Qué se viene para Yachay? Los estudiantes están obsesionados con la investigación. Los estudiantes son súper críticos de las oportunidades. Con rigurosidad. Con rigurosidad total. Ha sido lo más grato estar en Yachay Tech, encontrar un grupo de estudiantes que está obsesionado en que la universidad sea mejor, que la universidad sea más demandante y que les exija mucho más y que les pida mucho más. Es algo que no he visto en ningún lado, pero es uniforme. Todos los estudiantes, por ejemplo, de nivelación, han hecho prototipos que han ganado premios internacionales de nivelación. Estudiantes de primer año que han publicado en revistas indexadas, que a veces hay muchos profesores que no lo han hecho. Entonces, la idea de que gente a ese nivel no puede innovar, no puede publicar, no puede cambiar, es totalmente errónea. En los Estados Unidos hace 25 años se pensaba que gente de pregrado no podía hacer mucho en muchas áreas. Eso ha cambiado totalmente. Yo tengo 22 años haciendo eso con muchos programas donde las personas de pregrado de colegio ahora llegan a publicar en las mejores revistas internacionales. Y mucha gente piensa que eso es una aberración, que es imposible. Yo les digo, vayan y vean a la Universidad de Yachay Tech o vayan y vean a diferentes universidades de los Estados Unidos para que vean cómo estudiantes de pregrado muchas veces hacen un trabajo excepcional a nivel de pregrado, ya casi diría yo rutinariamente en las universidades americanas. Estamos cerca, doctor, de que las demás universidades emulen el estilo académico y administrativo de Yachay Tech Universidad. Yo creo que hemos creado un diálogo, hay obviamente competencia, lo cual me parece extraordinario. Obviamente también hay colaboración, hay universidades que son más fuertes en ciertas áreas que Yachay Tech. Yo no veo ningún problema. Hay universidades con filosofías diferentes. La Universidad de San Francisco es más énfasis en la universidad de pregrado, liberal, de pensamiento crítico, lo cual fue donde yo me eduqué en ese tipo de institución. Yo admiro muchas de esas instituciones. Hay universidades como la UTE que está haciendo tremendos esfuerzos a investigar. No hay problema que una sea mejor que otra en aspectos centrados, siempre y cuando todas converjan hacia la sociedad, doctor. Y reconocemos eso. La UTE acaba de hacer el primer secuenciamiento masivo en el Ecuador. Y obviamente le des aplaudirlos. Nosotros tenemos esa capacidad en Yachay Tech, no, ellos sí la tienen. Tenemos gente que hace genómica, sí. ¿Qué nos conviene para que el Ecuador mejore? Cooperar con ellos. Y en esas direcciones ellos se dan los líderes de eso. No aislarse y quedarse en la competencia porque tú eres y yo no soy, y el estar así. No. Pero hay que reconocer, ellos son mejores en ciertas áreas
Y nosotros lo que tenemos es el núcleo más grande de investigadores, de profesores con PhD que están haciendo investigación. Y cuando digo eso, la gente a veces se molesta, pero pues es la verdad. Somos el que tenemos el mayor número de publicaciones de Scopus por profesor. Es la realidad. Ahora, nosotros tenemos 95 profesores y 100% hacen eso. Hay universidades que pueden tener 1000 profesores y 150 hacen investigación. Pues sí tienen un grupo más grande, pero no es el 100%. Y eso refleja en la educación. Calidad. Sí, sí, claro. Doctor, una vez que usted nos ha abierto este panorama en cápsulas para nuestras audiencias, ¿cuál es la concepción de nivelación? ¿Y cuál es el reto entre nivelación y elevar un poco más la vara en dificultad, por un lado? Y por otro lado, ¿qué les diría a aquellas personas que se encuentran con estas iliadas o estas paredes cuando uno empieza a hacer investigación? Le rechazan el artículo, le dicen que no tiene la suficiente rigurosidad, le dicen que intente otra vez, o muchas veces al segundo intento nuevamente me dicen lo mismo. Le voy a decir lo último en el primer artículo que mandé, que acababa de terminar mi doctorado. Okay. Mando un artículo y me contestan los referís. Uno me dice, la primera parte está muy bien, Okay. es una buena contribución. La segunda parte de este artículo es una porquería. El Wow. otro, si uno no puede escuchar eso, ya no pertenece a la cadena. El segundo referí me manda publicación, dice, la primera parte es una porquería, la segunda parte sí está muy buena. Entonces agarré y fui a ver a mi consejero postdoctoral, que era Simon Levine, y le digo, y tenía lágrimas en los ojos, pues es mi primer, y le digo, ¿qué pasó? Y le digo, mira, esto es lo que pasó, y dice, escríbele al editor. Y le escribí al editor y le expliqué todos. Y sí tenía algunos errores que tuve que corregir, que los dos habían encontrado. Eso es algo riguroso. Corrijo todo y se lo mando, porque me lo había rechazado, y se lo mando al editor y le explico todo y le corrijo todo. Y el editor es un experto de eso. Y ya que le mandé con los cambios y todo eso, me aceptaron el artículo. Wow. Sí. Pero me han rechazado muchísimos artículos y me han denigrado en muchísimos artículos. ¿Cuál debe ser la postura del académico frente a aquello, doctor? Siempre que hay una denigración, artículo te llega al corazón. Eso no hay manera de evitar. Somos humanos. Exactamente. Pero es importante ver la crítica por lo que es. Y un gran porcentaje de las veces te das cuenta que el referí tiene puntos válidos. Y eso lo tiene uno que aprender a aceptar. Ok, me criticó muchísimo, tal vez se mandó, tal vez se le pasó la mano, pero en estos puntos sí tiene razón el referí y va a ser mi trabajo. Es importante señalar que la revisión por pares es objetiva, doctor, no es personal. No, en general no es personal, y es más, inclusive en la Fundación Nacional donde se evalúan los grants, que de cada 10 que mandas en promedio te rechazan 9. Wow. Así es que imagínese. Te piden, hay alguna persona que no quiere que se lo revise porque tiene algún problema personal. O sea, hacen hasta lo imposible porque la situación se ajusta. Además, la persona que decide a quién le da el dinero no es lo mismo. Cada 2 años cambian y vienen de otras universidades a tomar esas posiciones. Así que podemos tener un profesor de Mississippi State, que es el encargado del programa de matemáticas, que le está rechazando las propuestas a la Universidad de Chicago o a la Universidad de Princeton, y esa persona tiene la autoridad por 2 o 3 años. O sea, no es una comunidad estática, no son los mismos tomando las decisiones. Es toda una infraestructura e institucionalidad creada ya. Exactamente, donde la renovación es muy importante, y todas estas decisiones son evaluadas por referís de muchas partes del país. En los grants de los Estados Unidos a veces son 6, 8, 10 referís. La mayoría de las propuestas se rechazan y llegan muy poquitas que les dan. Y hay ocasiones, yo una vez tuve una propuesta donde tuve 5 excelentes y uno muy bueno. Wow. Y no me dieron el dinero. ¿Okay? Obviamente no estaba muy contento, dije, ¿qué más puedo hacer? Tuve otro grant en Estados Unidos y eso fue un grant, se evaluó, luego vinieron a la universidad, hicieron una visita del National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencias, hubo entrevistas, se evaluaron todo el programa y iban a dar 5 grants de $1,5 millones. Wow. Mando mi grant y termina en segundo lugar. Dije, ya gané. Me lo negaron porque el que ganó el primer lugar también era de Cornell y yo era el segundo de Cornell. Y no podemos darle 2 grants a la misma universidad.
tomé un avión, me fui a Washington, D.C., hablé con los directores del programa, les expliqué todo eso y creo que me dieron $750,000. Pero empieza a crear incluso competencia. Seguro, pero, o sea, hay reglas y las tiene uno que respetar. Fui a discutir en términos intelectuales, es una muy buena protesta, fuimos la segunda, no me pueden dejar sin dinero y juntaron dinero de diferentes programas para darme la mitad. Doctor, la cápsula, ¿cómo empieza a la academia a observar lo que es la nivelación frente a elevar la vara de complejidad para yo lograr en ese estudiante o en ese alumno los resultados esperados para poder ingresarlo al sistema y que obviamente tenga un resultado satisfactorio? Mire, la nivelación, yo sé que a alguna gente no le va a gustar, la nivelación es la solución fácil, la solución sencilla. O sea, nuestras escuelas, muchas de ellas no funcionan muy bien a nivel de colegio, los estudiantes vienen no muy bien preparados. Es lo que hablaba, doctor, el Banco Mundial en su último estudio sobre lo que está ocurriendo en un momento decisivo respecto a la educación superior, que hay problema en la educación superior, valga la redundancia, porque el estado de su ingreso es obviamente un estado de ingreso no deseado para que ellos tengan un éxito dentro del sistema, lo que se llamaba cómo vienen con las bases de conocimiento iniciales. Y sí pasa mucho, ya hay varios aspectos ahí donde es importante pensar. ¿Quién entrena a los maestros de los colegios, las universidades? ¿Por qué no tomamos responsabilidad si pensamos que no están siendo bien entrenados? Y lo otro es que tenemos que trabajar con los estudiantes que tenemos y como vengan. No podemos decir, no, vamos a trabajar, entre comillas, con los buenos y hasta que se corrijan esas escuelas no vamos a cambiar. Porque si mi hijo o mi hija fuera a esa escuela, yo no me voy a esperar a que mis bisnietos ya puedan ir a la universidad. Entonces tenemos que trabajar con los que... El problema con la vinculación es que sí, efectivamente, los estudiantes tienen educación deficiente en muchos colegios. Pero es realidad, es la realidad. Es la realidad, pero no les falta talento. Y la capacidad, que es distinto, total. Es distinto. Y la capacidad de aprender aceleradamente tampoco les falta. Entonces muchos estudiantes, por ejemplo, estudian álgebra, no les enseñan bien, no les gustan, les dan fórmula y no sacan el puntaje adecuado en álgebra. Van a la vinculación, les repiten álgebra, y eso ya lo vi, ya hay niños que estoy seguro que lo entienden. Pierden el total interés, no saben para qué es el álgebra, no saben para qué les sirve. Repetición no es la vida. No es la vida. Jaime Escalante, un peruano que se salió de su trabajo para ayudar a los estudiantes de una escuela de Garfield en California, se hizo una película muy famosa que se llama Stand and Deliver, decidió que les iba a enseñar cálculo a estudiantes que no podían ni con el álgebra. El cálculo, mucha gente va a decir, es algo muy avanzado, no lo es, pero algunas ideas del cálculo son finas, pero la mayoría de lo que se hace en el cálculo es álgebra o graficar funciones. Entonces, si les enseñas cálculo a los estudiantes, van a empezar a hacer eso. A raíz de eso, la escuela de Jaime Escalante, Garfield High School, eventualmente produjo el mayor número de estudiantes en California, mejor que todas las escuelas ricas, que pasaban el examen de cálculo y les daban crédito universitario en el colegio. Entonces, tenemos miles de ejemplos. Yo tengo un programa de colegio de 80 estudiantes por año que vienen de las peores escuelas de Arizona. ¿Y los resultados cómo han sido, doctor? Todos casi van a la universidad que quieren. Se van a Harvard, se van a cualquier... Indios americanos, negros, latinos, después de 3 veranos. Entonces, hay maneras donde podemos mejorar eso. En lugar de dar vinculación, tener programas de veranos en las universidades para los estudiantes de 10º, 11º grado, sobre todo en las escuelas que tienen pocos recursos, traerlos ahí, entrenarlos, darles crédito universitario para que disminuyan el tiempo que tienen que ir a la universidad si es necesario y sacarlos adelante. Y empezar desde la universidad a abrir la mente respecto a, no tanto hacia la nivelación, sino ahora hacia elevar la vara en la complejidad, doctor, para lograr llenar esos vacíos del estado inicial de los estudiantes que entran al sistema. Es indudable, los estudiantes que tenemos, francamente, la mayoría son mucho más brillantes y más rápidos que todos nosotros los profesores. Con alto talento. Con alto talento. Mire, en algunas áreas se reconoce eso. Por ejemplo, en la música podemos tener un niño de 7 años que es mucho mejor que alguien de 15 años y a nadie le preocupa.
Pero cuando llega un estudiante a tu clase de matemáticas y te dice, mire, ¿por qué no hacemos esto? Y yo no lo entiendo, lo silencio. Entonces hay esas jerarquías que se crean en los colegios, esas jerarquías que se crean en las universidades, donde el profesor es el sabelotodo, el que decide. Es un error. La mayoría de nuestros estudiantes en los colegios son más brillantes que nosotros y nos enseñan todos los días, pero lo que pasa es que no queremos aprender cosas nuevas o tenemos preocupación de que el estudiante, demostrando que entiende las cosas mucho mejor que nosotros, nos vaya a poner en una posición complicada. Pero en la academia eso es crítico, reconocer que hay gente que te explica las cosas, que, ya entendí, ¿sabes qué? Yo no entendía eso hasta que tú me lo explicaste. Y ahí potenciarlo. Y ahí potenciarlo. Me quedo con eso, doctor. Usted me ha prácticamente complementado el estudio del Banco Mundial. Usted ahora manifiesta que hay algo más allá del conocimiento, el talento y las aptitudes de los estudiantes, que quienes tienen esas deficiencias en conocimiento prácticamente son altísimos en talento y son altísimos en aptitudes, y que únicamente elevando la vara de la complejidad ya los tenemos para que mañana más tarde, incluso si quieren ir a Harvard, van a Harvard. Exactamente, y eso es fundamental, porque, por ejemplo, una de las cosas que critico yo mucho, no tan públicamente, es el hecho de que sea la calificación de un examen, como es el Soy Bachiller, el que decide a qué escuela vas y que decide a qué tan buenos eres. Entonces yo pregunto, si yo tengo una calificación, no sé, los números de 950, y yo fui a la escuela británica, fui al colegio americano aquí, y yo fui, otro estudiante va al colegio de Urcuquí y saca 820, ¿cuál es el estudiante más talentoso? Esos números no me dicen nada. Un número. No me dice nada. Un profesor nada. decía también que en un examen el puntaje es un número. Es un número. Entonces no me dice nada, no me dice que en el caso de mis hijos, que si querían estudiar música, les contrataba profesores, les compraba el piano, cello, contrabajo, querían escuela de verano, los van a escuela de verano, quieren aprender idiomas, y que el niño de Urcuquí no tiene nada de eso y aún así está sacando 820 en el examen de Soy Bachiller, y yo estoy juzgando que mi hijo o mi hija son mucho mejores porque sacaron 950. Hay algo totalmente erróneo en esa manera de pensar, pero administrativamente es cómodo, ya puedo hacer una decisión. Y si yo soy un papá en general y mi hijo tiene 900 y uno de Urcuquí tiene 820, yo me voy a enojar muchísimo si aceptan al de Urcuquí, porque al final de cuentas yo quiero que mi hijo entre a la escuela que yo deseo que él desea. Doctor Carlos, un mensaje finalmente a nuestras audiencias, a quienes nos están mirando a través de Bajo la Lupa en el exterior, en Estados Unidos y Europa, pero también a la comunidad estudiantil a la cual usted se pertenece, a quienes están allá en Urcuquí. ¿Qué les diría? ¿Cuál será su mensaje? No solamente como académico, pero sí también como profesional, y que ya ha recorrido un camino largo dentro de la academia y que le ha llevado, a, como usted ha manifestado, a darnos también duro contra la pared cuando nos rechazan un artículo, pero que le ha servido a usted y que con su personal, y sin duda alguna son virtudes, como la perseverancia para llevarlo a donde usted está ahora. Yo creo que es muy importante reconocer, ¿verdad?, que muchas de las cosas que se han hecho en los países ricos han sido basados en la investigación, en las publicaciones y todo eso. El hecho de que eso no sea extensivo en nuestras escuelas no nos exculpa de que no se haga. No debemos ser críticos de una manera negativa, pero debemos reconocer nuestras limitaciones. Debemos también reconocer que hay algo donde que podemos competir con todo el mundo, y ese es con el talento de los jóvenes. Los jóvenes del Ecuador, así como los jóvenes de Colombia, son tan buenos como cualquier estudiante de las mejores escuelas del mundo. Tenemos el talento humano. ¿Por qué ese talento humano no está llegando a donde llegue? Es por las limitaciones de nosotros los adultos. Y mientras nosotros no reconozcamos que nuestras propias limitaciones, nuestra perspectiva limitada y en cierta manera, porque vivimos en el pasado, y nuestro miedo a reconocer que tenemos limitaciones serias, ha evitado que mucha juventud del Ecuador, de Latinoamérica en general, no llegue al nivel que debe. Debemos apoyarlos, debemos inspirarlos, debemos de trabajar con ellos, como los 4 muchachos indocumentados de la Universidad Estatal de una escuela de Arizona que se llama Carl Hayden, que reprobando matemáticas y no yéndolos bien en la escuela, le ganaron en un proyecto de ingeniería a todas las universidades de la Unión Americana, incluyendo a MIT.
y se hizo un documental, y a esos 4 estudiantes que hicieron un proyecto de ingeniería mejor que los estudiantes de MIT, nunca los admitieron en una escuela de ingeniería. Wow. Ese es el dilema de qué pasa cuando las universidades nos miden por un solo número o por cierto examen, ¿verdad? Y ni siquiera son capaces de vernos por lo que producimos. 4 estudiantes indocumentados mexicanos, no buenos estudiantes, de la escuela Carl Hayden, le ganan a MIT en una competencia de robots acuáticos con un robot que ellos hicieron y un diseño impresionante. Cuando pasa eso, debemos entender que el talento está súper distribuido, que existe en la gente con la menor preparación y que es nuestra obligación encontrar ese talento, formarlo, empujarlo y ayudarlo. En 10 segundos, doctor, debemos transitar a la economía de conocimiento. Indudablemente, yo creo que no hay otra alternativa, como dijo Nelson Mandela, o es la educación, o es la educación, o es la educación. Gracias, doctor Carlos, por abrirnos las puertas de su gestión, de lo que está haciendo Yachay, pero sobre todo de conocer un poco más de la vida de un académico, de alguien que incluso ha estado en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor, y que ha recorrido varios centros, no solamente como profesor, sino también como investigador. También me quedo con el concepto de que un PhD no es todo, es el inicio, y que hay que continuar en la docencia, pero en la investigación, contribuyendo. Pero esa contribución hacia lo social. No hay nada como la contribución hacia lo social. Gracias nuevamente, doctor Carlos Castillo, por habernos acompañado aquí en Bajo la Lupa. Espero no sea la última vez que nos pueda acompañar. Ojalá que la siguiente vez podamos visitarle en su despacho, en el rectorado de la Universidad Yachay Tech, para que nos pueda incluso comentar ya in situ qué es lo que se está haciendo y cómo también recoger la expectativa de los muchachos, de los estudiantes, y cómo también se emociona lo que usted manifiesta, la obsesión por ser críticos, por aportar, por investigar. Gracias, doctor Carlos, bendiciones de Dios, y que continúe con ese entusiasmo, con esa pasión, con esa perseverancia, pero también con esa generosidad al desprenderse. Esa es una virtud ciudadana y Bajo la Lupa la fomenta y la aplaude, doctor Carlos. Es un placer. Muchísimas gracias. Ecuatorianos, ecuatorianas, gracias por su sintonía. Yo hago una pausa temporal con ustedes. Será hasta una nueva oportunidad de Bajo la Lupa. Hagan el sumo bien, Dios bendiga América, y recuerden, como le hemos conversado también con el doctor Carlos, para una comunicación efectiva no solamente hace falta escuchar, sino también hablar, el criticar, el generar pensamiento crítico. Pero ese pensamiento crítico, aparte de que debe tener perspectiva hacia lo social, para consensuar. En 4, 3, 2, 1, hasta la vuelta.